Qué difícil puede ser a veces el esperar. Qué difícil o qué larga se puede hacer la espera de lo que sea. Y prácticamente es un acto que nos sucede desde niños, porque basta ver cómo inclusive un pequeño sin conciencia eh, ve venir a su madre o a su padre, tal vez con el alimento que le van a dar, y esto le desespera, lo quiere ya, quiere como que eh, la persona que lo trae venga rápido, tira los brazos, ¿verdad? Mueve las manos. A veces pasa así cuando lo ve venir, inclusive sin nada, ¿verdad? Porque quiere que venga ya, que lo alce, que lo abrace. Desde niños, la espera de lo que sea se nos hace, se nos hace larga. Yo tengo un recuerdo que es casi un trauma y yo sé que tal vez a más de uno en alguna ocasión le sucedió, que fue el haber ido a hacer un mandado, a comprar algo a la pulpería con mi madre. Y cuando uno tenía oportunidad de que le compraran algo, un paquetito de algo, alguna cosa que uno quería, por lo general le decían, espérese a que lleguemos a la casa. Bueno, pues esa vez a mí me pasó que yo llevaba una bolita pequeña con la que yo jugaba y era la única que tenía. No tenía más que esa y un par más de juguetes porque la verdad, pues no, no abundaban las cosas, ¿verdad? Y, y mi mamá me dijo, me compró un paquetito de algo, me dijo, espérese a que lleguemos a la casa y yo le dije, pero yo lo quiero llevar. Y ella me dijo, vea que usted lleva su bolita, démela. No, yo quiero llevar la bola también. Llevaba la bolita, llevaba el paquetito abrazado y sin que mi mamá me viera, yo iba tratando de abrirlo, como tratando de abrirlo, ¿verdad? Para meter un dedito y sacar. Y casi llegando a la casa, por estar traveseando, por estar desesperado, se me cayó la bolita y tuve la suerte, la mala suerte, de que se fue por la alcantarilla. Y adiós bolita, no más bolita y adiós juguete, ¿verdad? Y pues no era una opción en ese momento decir, vamos un momento y le compramos otra, porque pues no lo era. Y bueno, pues en eso yo tenía como 5 años y todavía me acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, todo resultado de la desesperación. Y es algo que inclusive nos pasa de adultos. La espera muchas veces se nos hace larga, a veces por una fecha X del cumpleaños, de Navidad, de algo que esperamos que va a ser bueno, de algo que vamos a hacer, un paseo, una ida a algún lado, y queremos que llegue rápido, ¿verdad? Eh, Queremos recibir ese regalo, esos abrazos, lo que sea que estamos esperando. Podríamos decir que en muchas ocasiones la espera desespera, ¿verdad? Y en ocasiones esa desesperación, ¿verdad? Que nos provoca la espera, pues nos hace no tomar buenas decisiones. Porque como seres humanos que somos, nos gustan las respuestas rápidas, nos gusta que los resultados se vean de manera rápida. En ocasiones inclusive esto nos puede llevar a traicionar nuestros principios, nuestros valores o inclusive hasta nuestras creencias. Los ticos por lo general o a veces en algunas ocasiones cuando estamos en desesperación decimos Señor, dame paciencia. Y la paciencia en el diccionario se define como la capacidad de padecer o de soportar algo
sin alterarse, con tranquilidad. Y es algo que a veces nos cuesta bastante. ¿Quién no ha dicho en la desesperación, tal vez solo, tal vez en compañía, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo? O inclusive, y puede habernos pasado, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no pasa lo que yo creo que sería mejor que pase? Pero acerca de la espera, como prácticamente todo en la vida, la palabra de Dios también tiene algo que decirnos. Y obviamente es una lección de vida. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, en los versículos del 25 al 26, dice lo siguiente: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Perdón, que si Jehová es bueno, claro que Dios es bueno. El mismo Jesucristo lo decía allá en Marcos 10:18, en aquel momento en que el joven rico le dijo, maestro bueno. Y Jesucristo textualmente le dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Qué grande la humildad de Jesucristo, porque inclusive siendo Él parte de Dios, Él le dijo, no soy yo el bueno, solo hay uno, y es Dios. Claro que Dios es bueno. Sin embargo, que Dios sea bueno no omite la prueba, no omite la espera de algo o de alguien. Y las pruebas y la espera siempre se va a superar en alguna medida o en algún tiempo, aunque el resultado no siempre es el que nosotros queríamos, no siempre es el que nosotros esperábamos. Pero claro que es bueno el Señor que nos ayuda en esta prueba, en la aflicción, que nos tiende su mano, nunca la aparta, siempre está ahí para nosotros y nunca nos soltará. Pero además hay algo muy importante en los versículos de Lamentaciones que estábamos leyendo hace un momento. En ese primer versículo que decía, bueno es Jehová a los que en él espera, dice después al alma que le busca. Y si la espera que nos desespera pasa porque no estamos buscando de Dios, y si la espera que se hace tan larga, que se nos hace tan extensa, es porque olvidamos de la mano de quién estamos. Porque es algo que, aunque puede ser, y lo es, triste, suele pasar en general en el mundo, en la persona, en el ser humano. Inclusive siendo esta persona cristiana, es algo que en ocasiones se da, aunque sea hasta difícil de asimilar. El Señor Dios Todopoderoso siempre tiene para nosotros una respuesta, pero es que no siempre estamos esperando en Dios. Lamentablemente, en muchas ocasiones estamos esperando en el mismo ser humano. Estamos esperando en un familiar, estamos esperando en un amigo, en el jefe, estamos esperando inclusive en nosotros mismos, en nuestra voluntad.
en nuestra fuerza. Ponemos inclusive a veces nuestra fuerza por encima de la del Señor y no buscamos de Él, que podemos estar seguros siempre va a tener respuesta idónea en el tiempo idóneo. Muchas veces, nuestros pensamientos se desvían. ¿Cómo podríamos hacer corta la espera? ¿Cómo podríamos no ver afectada nuestra fe si, por ejemplo, no hacemos uso de la palabra de Dios, de la Biblia, no meditamos en ella, no despejamos dudas que tenemos? A veces tenemos dudas en cuanto a algo que no entendemos de la palabra del Señor, pero simplemente ahí lo dejamos y no nos abocamos a despejarla, a preguntar, a buscar nosotros mismos, a tratar de entender. No reconocemos muchas veces a Dios en cada una de las actividades de nuestra vida. No damos paso a su influencia en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo podemos esperar sentir a Dios en nuestra espera, en nuestra prueba o en nuestra aflicción, si nosotros mismos muchas veces no le permitimos estar ahí? ¿Cómo podremos ver su misericordia y su amor si no le tenemos como una presencia constante en nuestro entorno diario, en todo lo que hacemos? Porque la constancia de estas cosas no solamente nos aleja de lo malo, sino que también nos da tranquilidad en la espera. Nos da tranquilidad para esperar en Él, para aceptar lo que viene luego de la espera, para aceptar la voluntad de Dios, cosa que no siempre será fácil, pero debemos estar abocados como cristianos a recibir la respuesta que viene luego de la espera, si es que estamos esperando en el Señor. Finalmente, en el versículo 26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay posibilidad de que se pueda malinterpretar esto de esperar en silencio, porque en ocasiones un error que cometemos es el de que cuando estamos atravesando prueba o aflicción, o como estamos diciendo la espera de algo, es posible que nos aislemos. Y el esperar en silencio no se trata de ir a encerrarse a la casa, de ir a perderse a la montaña, porque más bien debería nuestra actitud ser siempre la mejor posible como cristianos. Y si tenemos fe y seguridad en nuestro Señor, no deberíamos lucir como alguien desesperado por la espera. No deberíamos lucir como alguien desesperado por una respuesta, porque claramente parecería que estamos perdiendo nuestra fe. Se vería como alguien que no cree que esa respuesta va a llegar. Y claro que todo eso se va a ver, se nota en cómo actuamos, en lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos en el día a día. Obviamente, muchas veces esperamos
lo que sentimos que más nos conviene. Pero no puede la desesperación desestabilizarnos como para que proyectemos a alguien que no somos o que no deberíamos ser como cristianos. Dios siempre va a estar en nuestras palabras positivamente, porque vamos a esperar en calma. Eso es esperar en silencio, tener la calma suficiente para que nuestra fe no se vea afectada, porque nuestro caminar no debería verse afectado o verse diferente a lo que normalmente somos como cristianos. Como a veces decimos, a pesar de los pesares, el estar en aflicción, el estar en espera, no debería hacernos ver como alguien escandaloso, que esté tomando malas decisiones y que sea inclusive rebelde a la palabra del Señor. Todo lo contrario. Bienaventurados somos, hermanos, de estar esperando o de poder esperar respuesta en el Señor, porque creemos en su infinita misericordia. Pero todo esto nos puede llevar a hacernos algunas preguntas. Puede llevarnos a que nos preguntemos, ¿qué es lo que espero en el Señor? ¿O qué debo esperar en el Señor? ¿O qué es lo que el Señor me dio a esperar? Y claro que tenemos respuesta para ello en la palabra de Dios. Inclusive, como cristianos que somos, hay algunas cosas que ya hemos experimentado. Como ser humano, ¿qué es lo que podemos esperar en el Señor? Pues bueno, las promesas del Señor, por ejemplo, fueron el perdón de los pecados, que la podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que leo para ustedes, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y querido hermano, usted y yo, como cristianos, ya hemos recibido esta promesa. Eso que podíamos esperar antes de pasar por las aguas del bautismo, ya lo hemos experimentado. ¿Qué más podemos esperar en el Señor? La salvación de nuestras almas. Y de esto habla Romanos en el capítulo 10, versículo 9, que dice de la siguiente manera, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto también lo esperamos en el Señor y lo hemos recibido de su palabra. Pero hay más que podemos esperar en el Señor. Una de las cosas que Jesús dijo antes de partir es que no nos iba a dejar solos y que iba a haber quien nos consolara. La consolación del Espíritu Santo está en varias partes de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículo 26, que leo para ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No nos ha dejado solos el Señor. No nos ha dejado sin consolación. No nos ha dejado a nuestra suerte. No nos ha dejado con la posibilidad de caer en desesperación. Pero además hay algo muy importante que no ha sucedido
y lo cual debemos esperar, y debemos esperar con calma, con tranquilidad, en silencio, y es la segunda venida de Jesucristo. Y de esta habla Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, que leo para ustedes. Permítame por acá. Ay, perdonen, es que aquí el celular. Ajá, listo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debería ser esa una de nuestras más grandes esperas, queridos hermanos, con la mayor fe del mundo. ¿Será que tal vez a veces pudiéramos llegar a perder la fe o llegar a nuestra fe a verse afectada porque estamos esperando lo equivocado? Muchas veces nuestro ser, nuestro cristianismo inclusivo cae en desesperación hasta por cosas materiales. Muchas veces nos desespera el que no hemos podido tener la última pantalla de 100 pulgadas que tanto nos gusta, en que no hemos podido cambiar el carro, el que tenemos ya está ahí medio viejillo y nosotros queremos el último modelo. Muchas veces nuestra desesperación es por cosas tangibles, por cosas que tal vez llegarán o tal vez no llegarán, pero al final nuestra vida, nuestra fe, nuestra salvación no va a, o no debería verse afectada si están o no están. El mayor objetivo de espera de nuestras vidas debería ser, y con toda la fe que podamos profesar, la segunda venida del Señor. Y obviamente muchas veces también nuestra espera está puesta, como por ejemplo, lo decía ahora el hermano, una de las hermanas que estaba en espera de un proceso médico. Pero precisamente es ahí cuando no debemos soltarnos de la mano de Dios. La espera va a ser la que tenga que ser, la que Dios tenga a bien. Pero debemos estar seguros de que la respuesta va a llegar y va a ser la mejor, no la que queramos, no la que a nosotros nos parezca mejor. Va a ser la mejor porque va a venir de Dios Padre Todopoderoso, porque es en quien tenemos fe, porque es en quien esperamos. Y cuando esperamos en Él, la desesperación no se va a hacer presente, querido hermano. Que el Señor les bendiga.